Ahora sí, bienvenidos a todos y esta es la nueva serie donde vamos a caminar por los próximos domingos en este segundo domingo del año como el comienzo y caminaremos, como digo, por los próximos domingos con la ayuda de Dios. Si trajiste Biblia, entonces la abres conmigo en el Evangelio de Marcos y leemos juntos del verso 1 al verso 8 la palabra de Dios. Si no tienes Biblia, el texto seguramente aparece en pantalla en un momento más. El mensaje de este domingo, que es el primer domingo de esta serie que vamos a caminar en los próximos, diría meses, porque Marcos es un evangelio bastante entretenido, bastante largo y bastante rico en contenido, así que nos vamos a pasar un buen tiempo degustando la palabra de Dios. Puntualmente el mensaje de este domingo se llama el nuevo Éxodo, y de eso estaremos hablando con la ayuda de Dios y la paciencia de ustedes. Verso número 1 del Evangelio de Marcos, capítulo 1, dice así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió, como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino al Señor, háganle senda derecha. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. El Evangelio de Marcos tiene muchas cualidades y como el primer mensaje, de alguna manera usaré este tiempo como una introducción a todo el resto de la serie de la enseñanza. Porque el Evangelio de Marcos tiene la particularidad de ser el primer evangelio escrito. Eso quiere decir que los otros 3 escritores de los evangelios sinópticos, o sea, de los 4 evangelios del Nuevo Testamento o con los que comienza el Nuevo Testamento, se basaron justamente en lo que Marcos escribe. Comienza de una manera maravillosa este evangelio. No puedo dejar pasar esto, me encantaría compartirlo y que lo aprendamos juntos. Dice: comienzo del evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio, evangélicos, la mayoría de nosotros nos distinguimos por esa palabra o nos conocen por esa palabra, justamente significa evangelion en griego, que es una muy excelente noticia. ¿Saben que antiguamente, para cuando un emperador cumplía años, la palabra evangelio o evangelión era la que se usaba para denotar la gran fiesta que iban a hacer para el cumpleaños de ese emperador? Así que todo el pueblo que escucha, o casi todo el pueblo greco-romano que escucha el escrito de Marcos, entiende perfectamente de qué se trataba una fiesta, de qué se trataba un notición. Yo no sé si en tu país usan esa palabra, en el mío lo usan mucho para cuando algo es demasiado grande. No es una noticia, esto es un notición. ¿Se entiende eso? Bien, ponga cara de notición entonces en esta tarde. A ver, hágalo conmigo. Haga un poco de ejercicio, le hace falta, vamos, ánimo. Así es una cosa, cuando alguien hace así es porque es demasiado grande el asunto. Así que miren qué interesante. El Evangelio de Marcos comienza así, marcándote y señalándote que lo que viene por delante o lo que Marcos va a escribir por delante es un notición. Y entonces Marcos usa 2 palabras. La primera que usa es Jesucristo y la segunda es el Hijo de Dios. Jesucristo era la manera de distinguirlo a Jesús en el pueblo judío. El Mesías, el Cristo, el enviado, el ungido. El Hijo de Dios era la frase en la cual todo el mundo greco-romano, romano puntualmente, podía entender quién era este Jesús. Así que ahora Marcos, como introducción, nos dice: tengo una notición para compartirles para que todo el mundo conocido me entienda. Voy a hablarles
del Hijo de Dios. Voy a hablarles de Jesús. Voy a hablarles de aquel que va a transformar la historia de la humanidad para siempre. Como han notado, estos versos siguen enseñando acerca de la función de Juan el Bautista. Un profeta que después de casi 300 o 400 años de silencio, donde no había habido profeta en el pueblo de Dios, de repente Dios levanta a Juan el Bautista. Juan el Bautizador, se le llamaba el Bautista justamente porque su ministerio era bautizar. Se vestía de una manera bastante rara, ¿se dieron cuenta? Así que si usted puede considerar la vestimenta rara, considera a Juan el Bautista. No solamente se vestía de una manera rara, sino que su dieta era de una forma rara. E inclusive su predicación acerca del Mesías que iba a venir también era un poco rara, por lo menos para el mundo actual. Y es ahí donde me quiero centrar. Juan el Bautista comienza a decirle a todo el mundo que algo diferente a lo que ellos habían conocido iba a suceder. El Evangelio no es sino una noticia, que es una notición, que de repente puede sonar un poco raro para aquellos que no entienden de qué se trata este asunto. El apóstol Pablo decía que la predicación del Evangelio era locura, ¿no es así? Sobre todo para el que no entiende de qué se trata, es literalmente una locura. Ahora pónganse en el lugar de aquellos que están escuchando el mensaje de Marcos. Pónganse en el lugar de aquellos que van a ser los primeros lectores de esto que está escribiendo este evangelista. Él está diciendo que el que viene es alguien mucho más poderoso de lo que ellos habían conocido hasta este momento. E inclusive es mucho más poderoso que él mismo. El escenario que utiliza Juan el Bautista para desarrollar su ministerio es un desierto. El desierto en la Biblia tiene mucho significado o muchos significados. Por ejemplo, podemos decir que nosotros caminamos un desierto cuando estamos atravesando un tiempo de problemas. Cuando uno atraviesa un tiempo de crisis, uno que dice, estoy caminando por un desierto. Lo que quiero que aprendamos juntos en el día de hoy es que a veces los desiertos no son del todo malos. Porque en el desierto suceden cosas también maravillosas y también suceden cosas milagrosas. Israel conocía perfectamente de qué se trataba el asunto del desierto. Habían estado 400 años cautivos, ahora Dios levanta a Moisés, Moisés liberta a Israel, Israel sale caminando por el desierto y caminan en el desierto por 40 años hasta llegar a lo que conocemos en la Escritura como la tierra prometida. Si has leído la Biblia alguna vez, o si te has detenido a leer lo que sucede en el Éxodo primero, como lo vamos a llamar, que es el segundo libro de la Biblia, te va a encantar la historia de cómo Israel adora, confía, pero también se queja y saca todo lo bueno por un lado y también saca todo lo malo por otro lado, porque parece que los desiertos sirven para eso. Parece que los desiertos sirven para que Dios trate con nosotros sacando lo mejor de nosotros, pero también parece que sirve el desierto para sacar lo peor de nosotros. Cuando uno está en un problema, uno puede tener la fe de un gigante y soportar la tormenta como el mejor de los campeones. O puede sentirse como un gatito mojado, muerto de miedo, escondido debajo de la cama porque lo viene a atormentar el enemigo. Uno saca las dos cualidades. No me quiero meter en problemas, tampoco te quiero preguntar cómo es que tú actúas ante eso, pero aquí vemos al Bautista, Juan el Bautista, un hombre vestido raro, con actitud rara, llevando a la gente al desierto. Ahora, tanto los judíos como los griegos sabían perfectamente de qué se trataba este asunto de bautizarse. Los judíos, por orden de Dios, eran circuncidados al 8º día como una señal del pacto con ellos. Los griegos, que se convertían prosélitos, que se convertían al judaísmo porque eran evangelizados por los judíos, también tenían que bautizarse. Ahora ellos se bautizaban con agua un poco parecido a lo que hacemos nosotros en el día de hoy. Ahora tenemos a Juan el Bautista con una tercera opción de bautismo. Dice que el bautismo del Bautista en el desierto era para que la gente se arrepintiera de sus pecados. La palabra que usa aquí el Evangelio para arrepentimiento es metanoia. Repita conmigo y hablemos griego. Total, ¿qué importa? Gríteme, metanoia.
Qué palabra rara, ¿con qué se come eso, pastor? ¿Qué clase de sushi es ese con metanoia arriba? Metanoia justamente tiene que ver con un cambio de mentalidad. Lo que el Bautista les proponía a la gente es que ellos comenzaran a cambiar su mentalidad, su forma de pensar, que comenzaran a cambiar la forma de pensar. Miren qué interesante esto. Uno no ve las cosas como son. Uno ve las cosas como uno es, no como son las cosas, sino como uno es. Voy a hablar un poco más acerca de esto. Uno no ve las cosas como son, uno ve las cosas como uno es. Uno no ve con los ojos, uno ve con la mente. Esos ojos hermosos que Dios les regaló, independientemente del color, el tamaño o la forma, digo esto incluyendo la familia china que tenemos atrás, no importa cómo Dios te lo haya regalado o cómo Dios haya querido que sea tu forma, uno no ve con los ojos. Los ojos son el órgano que nos ayudan a refractar de alguna manera la imagen que vemos a nuestra mente, pero en realidad nosotros vemos con nuestra mente. Cierren los ojos, por favor, por un instante, sin dormirse, cierren los ojos. ¿Puede seguir usted viendo? ¿Verdad que usted ve igual? Comienza a imaginar cosas. ¿Ve una playa? ¿Ve que tiene arena? ¿Ve que hay un mar? Cuidado con la gaviota que le puede hacer pupo en la cabeza. Abra los ojos, ya está. Independientemente de lo de la gaviota, ¿usted pudo ver? Sí. ¿Pudo ver o no? No se me asuste, por favor. Sí pudo ver. ¿Por qué pudo ver? Porque usted no ve con los ojos, usted ve con la mente. Hubo un ciego, el cual el Señor sanó en 2 periodos. Primero lo tocó y después le preguntó al ciego, ¿qué ves? Y él dijo, yo veo a hombres como árboles. ¿Por qué el ciego sabía que los hombres se veían como árboles o que los árboles se veían como hombres? Porque el ciego no era ciego de nacimiento. El ciego había sido ciego en alguna etapa de su vida, más avanzada que de nacimiento. Por lo tanto, él tenía en su mente, ¿me están siguiendo? Aprendamos juntos. Tenía en su mente la imagen de lo que era un árbol y la imagen de lo que era un hombre. Así que aprendimos algo maravilloso en esta tarde. Ninguno ve con los ojos, nosotros vemos con la mente. Metanoia. Cambiando la manera de pensar, es que cambiamos la manera de ver, y cambiando la manera de ver, cambiamos la manera de manejarnos en la vida. ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? Bien, pero sigamos avanzando. Porque la predicación del Bautista era para arrepentimiento de pecado. O sea, lo que el Bautista le decía a la gente, cambien su manera de pensar y prepárense para lo que viene, porque lo que viene no se ha visto nunca antes en la historia de la humanidad. Él quería insistentemente que la gente que escuchaba su mensaje entendiera en su mente que lo que venía era mucho más grande. Ahora Juan el Bautista se pone a la medida y se pone al lado de la imagen de Jesús y él dice lo siguiente, el que viene, ni siquiera yo que soy un profeta y yo que les hablo a ustedes de arrepentimiento o de metanoia, ni yo soy capaz de ponerme a la altura de él, ni yo soy digno de desatarle la cinta o el cordón de sus sandalias o de sus zapatos. Esto tiene un sentido muy maravilloso. Porque las sandalias solamente eran usadas por aquellas personas que eran dueños de la tierra. Las personas que eran pudientes y que tenían terreno, que obviamente era la señal de marcar que alguien era pudiente, eran los únicos que tenían sandalias. No había un solo esclavo en esta época que tuviera dinero, recursos o la posibilidad o la dignidad de usar sandalias. Solamente era uno y era el dueño de la tierra. Recuerden lo que pasaba en Éxodo. De repente hay una zarza ardiendo, una especie de arbusto del desierto que está en llamas, y hay un tal Moisés que está pastando las ovejas de su suegro, que viene caminando haciendo el trabajo que le tocaba hacer, y esa zarza comienza a hablar. Moisés se detiene ante la escena, la zarza le habla y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. En otras palabras, la zarza, Dios, a través del fuego, lo que hace es decirle a Moisés que el dueño de la tierra era Dios y no Moisés. Así que si Moisés tiene sandalia, ahora te las tienes que quitar, porque tú eres mi esclavo y yo soy tu Dios. ¿Se entiende eso?
Ahora entonces, dice el Bautista que él no es digno ni siquiera de desatar las cintas del zapato, de las sandalias que tiene el que ha de venir. Lo que está diciendo Juan, el Bautista, es que él está a un nivel muchísimo más abajo de lo que sucedería a posterior de él. No solamente eso, sino que el que viene a posterior de él haría una obra muchísimo más grande de lo que él podía hacer. Noten, por favor, que Bautista arrastra muchísima gente. Había muchos personajes que venían a escuchar sus mensajes. Ahora es interesante que él usaba el desierto como algo para que todo el mundo entendiera que era un tiempo de transición, y también usaba el bautismo para hacerle entender a la gente que también era un tiempo de transición. Pero por favor, no se me desespere ni se me asuste, pero lo que viene es mucho más grande de lo que la gente pudo haber entendido hasta el momento. ¿Había bautizados? Sí. ¿Había gente que había entendido de alguna manera el plan de Dios, en cierta forma, hasta la revelación del momento? Sí. ¿Había gente que estaba practicando la metanoia, o sea, el cambio de mentalidad para no vivir más en el pecado y querer caminar conforme a Dios? Sí. Pero lo que viene por delante es muchísimo más grande de lo que habrían de entender, por lo menos hasta este momento. Y entonces él dice, yo a ustedes los bautizo en agua, los bautizo de una manera física. Yo a ustedes los ayudo a que ustedes entiendan que deben cambiar su manera de pensar. Pero el que viene detrás de mí lo va a hacer de una manera mucho más gloriosa y los va a empoderar en una forma mucho más real que simplemente el bautismo en agua. Noten, por favor, Juan el Bautista lo que hacía era insistirle a la gente para que cambien su manera de pensar. Pero el que iba a venir después de él, por el Espíritu Santo, el cual iba a bautizar a cada creyente, los iba a ayudar a que cada persona pudiera realizar lo que había querido lograr en su mente. Esto es como aquella lucha que nos cuenta el apóstol Pablo entre lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Porque aquello que quiero hacer es lo que mejor hago y aquello que no quiero hacer es justamente lo que hago como casi deporte. Lo voy a parafrasear. Todos sabemos qué es lo que no tenemos que hacer. Pero por alguna maldita o bendita razón, ahí estamos insistentes y eso nos sale perfecto. ¿Cuántos saben que mentir no está bien? Levanten la mano, ¿cuántos consideran? Pero ¿de verdad que somos buenísimos a la hora de mentir? ¿Cuántos saben que engañar no está bien, que está mal, que es pecado, que no nos conviene? ¿Cuántos? Pero ahora levanten, ¿cuántos son expertos en engañarse a otros y a uno mismo? Sí, perfecto. El año que viene empiezo la dieta. ¿Cuántos dijimos eso en diciembre? Bien. Ya estamos a la segunda semana de enero y todavía no veo resultado. Somos buenos para mentirnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo explica esto para explicar justamente en Romanos capítulo 7 la lucha que tiene todo creyente entre la carne, entre lo que sabe que no tiene que hacer, para entonces luego remachar con el capítulo 8 de Romanos, donde nos habla del poder del Espíritu Santo operando en el creyente para ayudarle a vivir una vida victoriosa, porque por el Espíritu es la única manera que podemos vivir en victoria. Juan el Bautista dice, hasta aquí muchachos, todo está bien. Hasta aquí hemos vivido una experiencia maravillosa. Hasta aquí hemos hecho el más grande de los esfuerzos por cambiar aún hasta la manera de pensar. Pero ahora en este momento va a venir alguien que los va a sumergir. Sí, alguien que los va a sumergir, porque el Bautista bautizaba en agua y sumergía a la gente en agua para un cambio de mentalidad. Pero el que viene detrás de mí nos va a sumergir a todos en su Espíritu Santo para que vivamos, para que tengamos un estilo de vida sumergido en la presencia de Dios, donde Dios no solamente es todo en nuestro corazón, sino que también es todo en nuestro exterior. Miren qué interesante esto. La promesa en el Evangelio de Juan es que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. ¿Están de acuerdo con eso?
Eso quiere decir que el Espíritu Santo que reposa y que reposará sobre cada confesante a Jesús como su Salvador es aquel que nos ayuda a brotar desde adentro hacia afuera para no solamente operar dentro de nuestros corazones, sino también afuera de nuestras vidas. Juan el Bautista era insistente en esto, porque el que viene detrás de mí, aunque yo estoy haciendo algo bueno, aunque estoy ayudándoles a ustedes a cambiar la manera de pensar, aunque a ustedes les estoy diciendo exactamente qué es lo que Dios quiere que hagamos, el que viene detrás de mí los va a sumergir en su presencia. Y una vez que el creyente experimenta estar sumergidos en la presencia de Dios, no solamente cambia la mentalidad, sino que cambia todo. No solamente cambia su manera de pensar en algunas partes o en algunas áreas, sino que cambia absolutamente todo. Si queremos vivir una vida realmente victoriosa, cristiana, victoriosa, lo único que debemos hacer es permitir que el que viene detrás del Juan el Bautista nos bautice a nosotros con su presencia. Ahora, claro, como creyentes hablamos de la presencia de Dios y la mayoría pensamos que es las manifestaciones que Dios puede hacer, que no están de más, que siempre nos animan y nos alientan. Y si yo les preguntara a ustedes cómo ustedes experimentan la presencia de Dios, algunos me dirán, yo siento un calor en mi corazón, otros me dirán, yo siento un cosquilleo, otro me dirá, me da ganas de llorar, otro me dirá, me da ganas de arrodillarme, y son todas expresiones lindas, regalos de Dios para que sintamos y pongamos en palabras aquello que no se puede explicar. Pero en realidad, cuando alguien vive sumergido en la presencia de Dios, lo primero que sucede, como la gran evidencia, es lo que Gálatas nos enseña acá en el capítulo 5, del verso 20 en adelante, y son los frutos del Espíritu. Y ahí comenzamos a tener paz cuando nadie la tiene, comenzamos a ser buenos cuando nadie lo es, comenzamos a ser tiernos cuando nadie lo ha sido con nosotros, y comenzamos a obrar por la llenura del Espíritu Santo, no solamente para tener buenos tiempos en las reuniones, o hermosas experiencias en el corazón, o lindas emociones en la vida, sino para tener una vida cristiana victoriosa donde quiera que vayamos. Otra cosa maravillosa que sucede cuando alguien es sumergido en la presencia de Dios es que instintivamente comienza a salpicar y a contagiar a los demás. Porque algo le pasa al que es lleno por la presencia de Dios. No sé exactamente qué le sucede, ni cómo explicarlo en palabras lógicas, pero algo le pasa. Le brilla el rostro, es más joven, se le van las arrugas, es una cirugía plástica. Todo lo que dije fue simplemente una hipérbole que significa una exageración. Claro que no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, no importa tus arrugas, ni tu cirugía plástica, ese no es el punto. El punto es enfatizar que algo le sucede a la persona que tiene una experiencia con el Espíritu Santo. Algo le sucede. Y ese algo que le sucede no es simplemente una incitación a entender por remordimiento que debe portarse bien. Es una convicción genuina. ¿Has hablado con alguien alguna vez que entiende que debe de cambiar? Uno agarra a alguien que no está haciendo las cosas bien. Lo sienta en una silla como aquel padre que va a regañar a su hijo y le dice, hijo, por favor, compórtate, no estás haciendo las cosas bien. Y el otro con mucho entusiasmo te dice, sí, tienes razón, tienes razón. Y uno sale de esa conversación pensando que las cosas van a cambiar. 3 días después sucede exactamente lo mismo. ¿Te ha pasado alguna vez? Bien, gracias, bienvenido al club. Eso no sucede con aquellos que son sumergidos en la presencia de Dios. Porque los que son sumergidos en la presencia de Dios comienzan a cambiar inmediatamente y casi automáticamente, si puedo decirlo, porque simplemente le ha cambiado todo su entorno. No solamente ahora tienen ganas de cambiar porque tienen la buena onda y han entendido que deben hacer un cambio, cambian porque el Espíritu Santo es el que los guía a cambiar. Esto es como querer manejar un carro y no tener gasolina. Llevar una vida cristiana, querer ser cristiano, simpatizar con las cosas cristianas,
y no tener la llenura del Espíritu Santo y no practicar la llenura del Espíritu Santo es literalmente como estar sentado arriba de una Ferrari, pero que el tanque de gasolina esté vacío. Te sentaste arriba de una Ferrari, pero el tanque de gasolina está vacío. Yo no sé exactamente en tu caminar cristiano cuál es tu conocimiento profundo, mediano, muy poco, casi nada. Quizás es tu primera vez escuchando hablar a alguien del Espíritu Santo y no sabías si era una cosa, una energía, una fuente, un nombre, un título. Bien, en el grupo que tengo aquí sentado, quizás hay diversidad de experiencias con el Espíritu Santo. No sé si fue buena, mala, más o menos. Podríamos hablar de las cosas malas también que esto tiene, la manipulación, la exageración, el emocionalismo, que son cosas que definitivamente no llevan a ningún puerto, o más bien nos llevan a herir más que ninguna otra cosa. Sin embargo, bíblicamente hablando, les recuerdo que el Bautista nos enseña que el que venía detrás de él era quien nos iba a bautizar a todos en su espíritu, para que en él podamos tener una vida completamente victoriosa, completamente conforme a su plan. Yo tengo una invitación muy simple esta tarde para quizás orar por un momento junto con ustedes. Es la siguiente: ¿te gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿Entiendes que esto no es sino simplemente Dios mismo en su tercera persona capacitándome para llevar una vida conforme a lo que Él quiere que yo haga? ¿Se entiende que esto no es una liturgia más, una rutina más, una pauta más en la iglesia, algo más para cumplir? ¿Se entiende que esto es un estilo de vida para que continuemos continua y constantemente siendo llenos de su presencia, como le diría el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, sean llenos continuamente del Espíritu Santo? Si tu pregunta es, ¿para qué yo debería ser lleno? La respuesta posiblemente pueda ser simple, compleja. Es simple porque es de la única manera que vas a poder vivir una vida cristiana conforme a lo que Dios quiere que hagas. No hay nadie, pónganse en pie por favor conmigo un ratito, no hay nadie en el mundo que pueda vivir conforme a la Escritura que no sea por la capacidad que el Espíritu Santo le da para vivirla. No hay nadie en el mundo que pueda ser santo como Dios pide que seamos santos si no es por el mismo Espíritu que lo ayuda a ser santo. No hay nadie en el mundo que pueda orar correctamente, porque no hay nadie que sabe cómo orar. Nadie sabe cómo orar, sino el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8. No hay nadie que pueda entrar en la presencia de Dios si no es porque es santificado por el mismo Señor. ¿Saben por qué cantamos? O yo me paro aquí a predicar o a enseñar y usted viene a la iglesia y no caemos muertos. Porque el Espíritu Santo nos corrige todo el tiempo y le dice al Padre, no, realmente Darío no quería decir eso. Darío lo que quería decir, y entonces le dice al Padre, porque corrige mi error y tapa mi conducta y tapa mi pecado. De lo contrario, mis queridos, ustedes tendrían un velatorio en cada reunión. ¿No me creen? Vayan al libro de los Hechos. Por lo menos vayan con su mente al libro de los Hechos. Y encontramos que después del Pentecostés, la gente comenzó a vender las propiedades y a traer el recurso o los recursos a los pies de los discípulos. Y hubo una pareja de personajes totales que intentaron engañar a Dios. No tendrían por qué haberlo hecho. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de ellos?
Nuevo Testamento. Y de repente se les ocurrió mentir. Se les ocurrió ser insistentes en lo que Satanás les había puesto en el corazón que ellos hicieran. Pedro se los dijo. ¿Qué les pasó que Satanás llenó el corazón de ustedes para que ustedes tengan esta actitud tan torpe? Se hubieran arrepentido, no hubieran mentido, hubieran reconocido su error y todo, y esto no hubiera terminado así. Sin embargo, no. Insistieron, insistentemente se clavaron en el fin de querer engañar a Dios. ¿Y quién puede engañar a Dios, señores? Y entonces sucedió lo inesperado. Cayó muerto el primero y luego el segundo. La pareja tuvo un fin muy desagradable. Solamente por intentar engañar al Espíritu Santo. ¿Quién lo puede engañar? Podemos actuar, y yo te puedo engañar a ti y tú a mí, y así podemos vivir el resto de nuestra vida intentando ser la iglesia del engaño, maquillándonos y mostrando una cara que no tenemos y un corazón que no sentimos. O simplemente podemos tener la actitud mucho más sabia, que es decir: Señor, aquí estamos. Y si estamos acá es por tu gracia. Y si estamos vivos es por tu gracia. Y estoy acá con hambre, con sed de tu presencia, porque de otra manera no puedo vivir el Evangelio. No hay liturgia que puedas hacer, no hay rutina que puedas seguir. No hay pasos humanos que puedas dar para alcanzar lo que desea alcanzar tu corazón, solamente por el Espíritu Santo. ¿Qué tal si nos rendimos en esta tarde? Ahí donde estás, a como lo conozcas, o a como sepas orar, o a como sea tu madurez en el Evangelio, simplemente estira tu mano para arriba, con palma para arriba conmigo. Es una señal de rendición, ¿no? Y tenemos las manos abiertas porque no queremos tener nada oculto. Así estamos, con las manos abiertas. Y solamente le oramos una oración tan simple. Espíritu Santo, hoy quiero ser sumergido en tu presencia. Yo creo lo que tu palabra enseñó hoy. Y me encanta saber que Juan el Bautista hizo una obra maravillosa para anunciar tu venida. Para que cuando tú vinieras todo el mundo sea sumergido en ti. Permite que tu iglesia prepare camino para lo que viene. Permite que tu iglesia levante vidas y corazones para que tu Espíritu Santo los sumerja y así sucedan los cambios y las transformaciones que tanto necesitamos ver en otros y en nosotros mismos. Espíritu Santo, acá estoy, con mis pecados, con mis faltas, con mis preocupaciones, con mi humanidad. Espíritu Santo, sumérgeme en tu presencia. Te necesito. No hay lugar más hermoso que estar en ti y a tus pies.